Muy bien, buenas noches. Nuevamente, en la sesión de hoy vamos a ver la unidad número 3. El objetivo de la clase de hoy es que al finalizarla, ustedes estarán en la capacidad de poder abordar la evaluación de la unidad número 3, el tema de cinemática que está planteada en Blackboard, sin ningún inconveniente y obteniendo notas aprobatorias. Bien. La cinemática es una rama de la física, en este caso de la mecánica, que se encarga del estudio del fenómeno del movimiento. A la cinemática no le interesa qué es lo que ha causado este movimiento, por qué se mueve ese cuerpo, no, simplemente estudia el movimiento. Y cuando decimos cuerpo, quiere decir que puede ser una moto, una bicicleta, un avión, un carro, una partícula, una pelota. O sea, con esto se está dando por sentado de que no interesa el peso, su forma, su tamaño. Simplemente vamos a estudiar su movimiento. Entonces, la cinemática, como parte de esta parte de la física, tiene algunos elementos. El primero, como ya hemos descrito, es el móvil. El móvil es un cuerpo, ¿no?, el cual está experimentando el fenómeno del movimiento, se está moviendo, ¿no? Tener en cuenta que se mueve respecto a un observador. Esto es para ser un poquito más abstracto, pero ya vamos a profundizar en eso. Este móvil, al momento de experimentar el fenómeno del movimiento, se va desplazando, va cambiando de posición, va recorriendo una distancia, va moviéndose por un espacio. Ese espacio se va a medir en unidades de longitud, como son el metro o el kilómetro. Ya sé que hay otras unidades de longitud, como por ejemplo milímetro, centímetro, hectómetro, pero para el estudio de esta unidad basta, basta con eso sí, basta con tener en cuenta que vamos a trabajar con metros y kilómetros. Entonces, este móvil que experimenta el fenómeno del movimiento se está desplazando, pero ese desplazamiento se da en unidades de tiempo, que en esta unidad, en este tema, se medirá o en segundos o en horas. Vamos a ser muy detallistas aquí porque sabemos de que existen otras unidades como minutos también, ¿no? Días, meses, etcétera. Pero casi siempre se estará trabajando con segundos o con horas. Y luego llegamos a un elemento que es la trayectoria. Este elemento de la trayectoria es importante, de todos ellos también, porque va a determinar el tipo de movimiento y por ende las distintas ecuaciones que nosotros vamos a poder estudiar. ¿Qué es la trayectoria? Es una línea imaginaria que va describiendo el móvil al momento de desplazarse por cada unidad de tiempo. A ver, esto de imaginaria, voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros vemos en el firmamento un avión a altas alturas, ¿no? Este civil o militar, observamos pues que por su desplazamiento va dejando una estela color blanco, ¿no? Producto pues de la combustión de la combustión del combustible de avión, pues, ¿no? Allí arriba. Y esto pues forma una estela de color blanco como si fuera una línea recta, ¿no? Entonces ahí deja de ser imaginario, pero más o menos nos da la idea. Es más, esta trayectoria en esta unidad se estará estudiando en una sola dimensión,
¿sí? En una sola dimensión. No en dos dimensiones, ni tampoco en tres, que sería un poquito más complejo. En máximo dos dimensiones, para ser más precisos. Entonces, dependiendo de esa línea imaginaria, o sea, qué es lo que dibuja esa línea imaginaria, podemos tener un cuerpo que se mueve en una línea recta. En ese caso, estaremos hablando de un movimiento rectilíneo. ¿Qué significa eso? Que se mueve describiendo una línea recta. Se mueven rectas, ¿correcto? Entonces, pero no es el único. Si se mueve formando un círculo o una circunferencia, estaríamos en el caso de un movimiento circular. Entonces, la partícula o el móvil, al momento de desplazarse, está dibujando imaginariamente una circunferencia. Eso es un movimiento circular. Pero también tenemos otro tipo de movimiento, que es el movimiento parabólico, ¿no? El movimiento parabólico, que tiene otros subelementos que no vamos a ver en esta unidad, ¿no? Ahí está, miren. Debo detallar, esto es un paréntesis, yo les decía al inicio, que el movimiento pues depende del observador, ¿verdad? Obviamente aquí nosotros observamos que es una curva, una especie de parábola, porque estamos parados frente a estos dos, bueno, supuestos niños, y estamos observando ese movimiento de la pelota, ¿no? Y nuestra mente estamos dibujando esa trayectoria. Pero imagínese usted que está parado frente a un poste, frente a un árbol, pues no se va a mover, ¿verdad? En cambio, si un observador fuera del planeta Tierra observaría el mismo poste, el mismo árbol, pues para él se está moviendo. Entonces depende del observador y también depende del observador la trayectoria. Miren este caso acá. Para nosotros, para nosotros que estamos observando esto, ¿no? Existen ahí dos móviles, dos cuerpos que se están moviendo, dos cuerpos que experimentan el fenómeno del movimiento. El motociclista está desplazándose en línea recta, ¿cierto? Si quisiéramos dibujarse una línea recta, pero disculpe mi pulso, ahí está. Aparte, está soltando, está empujando hacia arriba una pelota, y esta pelota para nosotros está describiendo una curva, para ser más preciso, una parábola, ¿no? Una parábola. Tenemos dos trayectorias, una línea recta y una parábola. Pero si ustedes por un momento imagínense estar manejando la moto y estar en la situación, obviamente este es un caso hipotético, no lo hagan, ¿no? Estar en la situación del que está conduciendo y empujar la moto hacia arriba. Usted observaría que la pelota, juntamente con usted, estarían recorriendo la misma trayectoria. Para usted como observador, su pelota estaría recorriendo la misma trayectoria, solamente que subiría y bajaría. Para usted, la pelota está haciendo una caída libre, ¿correcto? Se está moviendo en el eje vertical nada más, para el que está manejando la moto. Fíjense, distintos observadores, distintas trayectorias. Ese era el paréntesis que quería hacerles. Esto no forma parte del contenido, pero creía que era necesario entender esto del observador. Bien, a lo que nosotros vamos a estudiar netamente es el movimiento rectilíneo, que hay dos tipos de él. El movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme variado. En ambos se estudia el desplazamiento de un cuerpo por cada unidad de tiempo. Solo que el movimiento rectilíneo, como pueden ver en esta animación, fíjense, ese auto recorre por cada unidad de tiempo el mismo espacio. ¿Sí? El auto recorre por cada unidad de tiempo
el mismo espacio. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular una razón entre el espacio y el tiempo, estaríamos llegando a coincidir con una magnitud que es la velocidad. La velocidad es la razón de cambio entre el espacio que recorre un móvil, en este caso un auto, por cada unidad de tiempo. Entonces, la única ecuación que nosotros en el curso vamos a manejar para el caso de MRU es velocidad igual a espacio dividido entre el tiempo. ¿Sí? Velocidad igual a espacio dividido entre el tiempo. La velocidad, pregunta de cajón en las evaluaciones, la velocidad siempre es constante en el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa esta palabra constante? O sea que no cambia, no varía, siempre es la misma. ¿Sí? Siempre es la misma. Algunas acotaciones más. La velocidad, como ese espacio dividido entre el tiempo, vamos a trabajarlo o en metros por segundo o en kilómetros por hora. Yo sé que cuando yo hablo y digo metros por segundo, si es que usted no estaría observando la pantalla, en su mente estaría dibujando esto, ¿no? Metros por segundo, kilómetros por hora. Porque nuestra intuición, nuestra operatividad matemática nos indica, si digo por, debe estar multiplicando. No. En este caso, lo que quiere decir esta forma de hablar es cada unidad de distancia que avanza por cada unidad de tiempo. Y ahí viene la palabra por. No es que estemos multiplicando, al contrario, como pueden ver, se está dividiendo. Entonces, metros por segundo se dice, o kilómetros por hora. Si la velocidad está en metros por segundo, el espacio que se trabaje tiene que estar en metros y el tiempo que se trabaje tiene que estar en segundos. O en cambio, si está en kilómetros por hora, igual, la distancia en kilómetros y el tiempo en horas. Hay que tener en cuenta eso. El otro tipo de movimiento que nosotros vamos a ver es el MRUV. Movimiento rectilíneo. Movimiento porque hay un móvil. Rectilíneo porque dibuja una línea recta. Uniforme porque se mueve y se mide por cada unidad de tiempo. ¿Pero por qué variado? Porque varía la velocidad. Y si varía la velocidad, también el espacio que recorre en cada unidad de tiempo ya van a ser distintas. Entonces, la magnitud que mide el cambio de velocidad se llama aceleración. Aquí aparece otra magnitud. Entonces, si hay un cambio de velocidad, si la velocidad no se mantiene constante, quiere decir que en nuestros datos debe haber una velocidad inicial, o sea, la velocidad con la cual el móvil comienza su movimiento. A ella se le vamos a representar por B1, o para ser más detallistas, B sub 1. Y B2 viene a ser velocidad final, ¿no? Velocidad final. En otros libros o manuales o páginas web, o algunos youtubers por ahí, le toman como a la velocidad inicial también le ponen B sub 0, ¿no? O B sub I. Y a la velocidad final le ponen como B sub F, o sea, BF, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta, ¿ya? Hay que tener en cuenta que siempre cuando ya hay cambio de velocidad, ¿ya? Cuando ya hay cambio de velocidad, ya hablamos de aceleración, ¿no? ¿Y en qué se mide la aceleración? La aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado o en kilómetros por horas al cuadrado. ¿Ya? Metros por segundo al cuadrado o kilómetros por hora al cuadrado. Así se mide. También la aceleración puede ser positiva o puede ser negativa. Será positiva cuando el móvil está incrementando su velocidad, ¿no? Por ejemplo, cuando estás manejando tu moto y ahí mueves el acelerador, le das más potencia,
y sientes ese incremento de velocidad. Ahí será positiva el valor de la aceleración. En cambio, será considerado negativa cuando el móvil disminuye su velocidad, o sea, va disminuyendo su velocidad. Ejemplo, cuando estás avanzando en tu moto y frenas, ves el semáforo, cambia en rojo, frenas, disminuye tu velocidad, ¿correcto? Muy bien. Hay ecuaciones que se manejan en el MRUV. Vamos a tomar solamente 4. Estas 4 no las estoy inventando, están saliendo de el manual, ¿sí? Están ahí propuestas en el manual, ¿ok? Son 4. Fíjense, en cada una de ellas se calcula una u otra variable. Donde B1 y B2 ya sabemos que son velocidad inicial y velocidad final. La A es la aceleración, la T es el tiempo y la E es el espacio. En algunos libros le ponen la D distancia, es lo mismo. ¿Ya? Yo sé que hay más ecuaciones. Si ustedes comienzan a revisar, si son curiosas o curiosos, se van a topar con que hay más ecuaciones. Pero con estas 4 basta y sobra. La ecuación número 1 deben utilizarla, o yo sugiero utilizarla cuando en los enunciados no nos mencionen el espacio. La ecuación número 2 generalmente deben utilizarla cuando en los enunciados no nos digan o mencionen el tiempo. La ecuación 3 cuando no tengamos el dato de la velocidad final. Y la ecuación 4 cuando no tengamos el dato de la aceleración. ¿Correcto? Fíjense que hay tres ecuaciones en donde se pone el signo más menos. Caramba, qué feo. Acá, miren, más menos. Acá también, más menos. Acá también, más menos. Es por el hecho de la aceleración. Recuerden, puede tener dos signos, positivo o negativo. No olvidar esto, positivo cuando el móvil experimenta un incremento de su velocidad. Y será negativo cuando el móvil está experimentando un freno, usted está frenando su velocidad. Muy bien, ese es el resumen teórico de esta unidad. Ojo, hay más, hay más teorías. Si ustedes desean, pueden darse un tiempito en leer el contenido del manual, que al final de la sesión les estaré compartiendo. ¿Alguna consulta hasta acá? Les escucho. Hola, hola, hola. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Me escuchan? ¿O se cortó la...? Ah, bien. Ahora vamos a proponer casos para aplicar justamente esto, ¿no? Para aplicar. Tengan en cuenta que la evaluación es parte teórica y parte práctica, ¿ya? Entonces, por eso he invertido tiempo en hacer este resumen. Vamos a plantear casos tipo. ¿A qué me refiero con casos tipo? O sea, que parecidos, exactamente, no iguales, van a venir en las evaluaciones. De tal manera que a veces, para no pasar esas odiosas experiencias en el cual nos dan un compendio de problemas, 20, 30 problemas, ¿no? Practiquemos, desarrollemos, hagamos el esfuerzo de desarrollar y al final en la evaluación venga uno distinto que justamente no has practicado, no ha venido ahí. ¿Ya? Entonces, para evitar esos casos, ¿no? Esta experiencia negativa, un tanto molesta, siempre voy a proponer casos tipo. ¿Ya? Entonces ya saben lo que significan casos tipo. Y vamos al primero. Por acá está. Este es el primero. Y atentos, voy a desarrollarlo. Y ustedes después pueden hacer consultas o eh, pueden proponer, ¿no? Cualquier duda. Y después voy a proponerles o voy a plantearles uno similar para que esta vez netamente ustedes lo hagan. ¿Ya?
Vamos a ello entonces. Nos dice el enunciado lo siguiente. Ojo que estos casos son extraídos de los materiales del Blackboard. No es que me estoy inventando, ¿ya? Salen de ahí. Un auto posee una velocidad de 40 metros por segundo. Pregunta, ¿qué espacio recorrerá en 2 horas? Muy bien, casi la mayoría de los problemas que usted va a encontrar o los enunciados por resolver que usted va a encontrar en los materiales, casi la mayoría no requieren una interpretación gráfica, o sea, leo y lo que he entendido lo represento gráficamente. Pero yo les recomendaría, en la medida de lo posible, tratar de representar gráficamente, o sea, dibujar lo que ustedes están entendiendo. Y ahí he puesto un gráfico, miren, sencillito nada más. El móvil, que es un auto, puede haber sido un tren, un avión, una moto, una pelota, una partícula. Recuerden que la cinemática no le interesa tanto eso, sino para adornar el caso ponen así un auto, ¿no? Ahí está, en la línea recta, no tan recta, el pulso no me ayuda. Y luego vamos a apuntar su velocidad. Profe, ¿por qué es importante dibujarlo? Porque a veces cuando dibujamos, tan solamente viendo el gráfico, podemos observar si nuestra interpretación no está correcta o de repente algo nos ha faltado, porque a veces en el gráfico se observa algún sinsentido, ¿no? Entonces, eso ayuda a veces a comprender más el caso. Bien, apuntamos los datos. Acá nos dice que este auto va a 40 metros por segundo. Muy bien. Y nos preguntan qué espacio, la letra E, qué espacio recorrerá en 2 horas, que viene a ser el tiempo. 2 horas, ¿no? Muy bien. Entonces, la única ecuación que conocemos aquí en MRU, por lo menos en la unidad, porque hay dos más, ¿ya? Pero no vienen al caso para esta unidad. Que la velocidad es igual al espacio dividido entre el tiempo. Pero debemos cumplir con la regla de que las magnitudes estén medidas en la misma unidad. ¿A qué me refiero? Miren, acá la velocidad está medida en segundos y acá el tiempo está en horas. Entonces, o convierto la velocidad de metros por segundo a kilómetros por hora, o convierto el tiempo de horas a segundos. Creo que esta opción última es la más recomendable porque implica menos cálculo, ¿ya? Entonces, retornando a la unidad 1 que vimos, donde había varios cuadritos, varias formas o tablitas de factores de conversión, y ahí ustedes buscando van a encontrar que una hora tiene 3600 segundos. ¿Ya? No es que me esté inventando el dato, ahí está. Por lo tanto, fíjense, horas con horas se elimina y va a quedar justamente lo que queremos calcular o lo que queremos convertir en segundos. Al multiplicar 3600 por 2 obtenemos 7200 segundos. Muy bien, ya hemos convertido el tiempo en su equivalente en segundos. Ahora sustituimos los datos, pero antes de sustituir los datos, observamos la ecuación y vemos de que nos piden calcular el espacio. Entonces, antes de sustituir, vamos a despejar. Queremos el valor de E, por lo tanto, E va a quedar solito en el primer término de la ecuación o primer miembro de la ecuación. Esa T que está multiplicando pasa, perdón, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Luego altero el orden. El espacio es velocidad por tiempo. Muy bien. Profe, ¿has inventado otra ecuación? No, es la misma, solamente que hemos despejado. Ahora sí podemos sustituir el valor de las variables. B es 40 metros por segundo. Por T es el tiempo, 7200 segundos. Excelente. Una vez hecho eso, podemos ver que segundos con segundos se pueden eliminar
y me queda metros, justamente la magnitud que debo obtener, ¿verdad? Multiplicando sería 4 por 2 es 8, 7 por 4, 28. Hay tres ceros, entonces 0, 0, 0. 288.000 metros. Ese es el resultado. Si por ahí la alternativa nos piden en kilómetros, simplemente dividimos entre 1000, porque ustedes saben que un kilómetro tiene 1000 metros, y obtendríamos pues 288 kilómetros. Bueno, pero es lo mismo, ¿no? Dependiendo en qué nos estén pidiendo en las alternativas. Tengan en cuenta una cosa, otra cosita adicional. Siempre recomiendo trabajar con las magnitudes, ¿no? O sea, copiar las magnitudes, no tener pereza en escribirlo, porque a veces eso nos ayuda a ver, a observar si nuestro cálculo está incorrecto. ¿Por qué digo eso? Porque si estamos calculando espacio, es obvio que vamos a obtener unidades de espacio, o sea, metros, kilómetros. O si estaríamos calculando el tiempo, deberíamos obtener un resultado en segundos o en horas. O si estamos calculando velocidad, deberíamos obtener metros por segundo o kilómetros por hora. ¿Sí? Eso es como un filtro. ¿Dónde me debe llamar la atención? Cuando, por ejemplo, acá estaría calculando espacio y me saldría el resultado en metros por segundo, por ejemplo, que es velocidad. No coincide, es un absurdo. Entonces, reviso líneas arriba en que posiblemente me haya equivocado. Muy bien, ahí está el resultado. ¿Alguna pregunta? Ninguna consulta. Vamos entonces a proponer un caso para que ustedes desarrollen. Similar, ¿ya? Quizás no exactamente igual, pero creo que para afianzar nuestra habilidad en estos casos. Voy a copiar el mismo enunciado en nuestro chat. Dice ahí, un móvil tiene una velocidad constante de 10 metros por segundo. Determinar el espacio recorrido en 10 segundos. Les doy 5 minutitos para intentar hacerlo, más que hablar el resultado, o sea, más que decir, profe, me sale tanto, comparta su resultado en el chat. Si pueden ustedes hacerle una captura y subirlo al chat del Teams, excelente, sería mejor. Vamos, 5 minutos, ustedes pueden. Les pido paciencia, estos, si son nuevos en el tema, pues están retomando el estudio después de un tiempo, pues esto pues lleva su inversión, ¿no? Lleva la dedicación a esto. Tampoco se pide pues que sean unos expertos desarrolladores de casos de cinemática. El objetivo del curso no es ese, ¿no? Pues estamos proponiendo casos básicos. A ver, ah, igual, parecido al caso anterior, apuntamos los datos, nos dice que la velocidad con la cual se desplaza este móvil es 10 metros por segundo. Pero un dato importantísimo, que su velocidad es constante. Cuando nos afirma que la velocidad es constante, desde ya podemos concluir que esto es un MRU. ¿Sí? ¿Qué es un MRU? Profe, ¿y en qué casos no sería un MRU? ¿En qué casos yo podría decir que estoy en MRV y veo las otras fórmulas? Ah, bueno, es fácil distinguirlo, ¿no? Es fácil distinguirlo cuando ya en los enunciados nos proponen varias velocidades, o sea, velocidad 1, velocidad 2. Basta que nos pongan también el dato de la aceleración, ya estamos en MRUV, ¿verdad? Para tener en cuenta eso. Nos piden determinar acá también el espacio, no lo sabemos. Si en el tiempo que está recorriendo es 10 segundos. Fíjense que aquí no hay ya razón de conversión alguna, puesto que coinciden las magnitudes de tiempo. Entonces utilizo la ecuación que ya hemos despejado en el caso anterior, donde el espacio es velocidad por el tiempo,
y luego sustituyo los valores. 10 metros por segundo por 10 segundos. Aquí segundos con segundos se van y lo que nos queda es el espacio, ¿cierto? 10 por 10 es 100 metros. Ahí está. ¿Alguna consulta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Les escucho. Hacer otro ejercicio, porfa. Pero antes de dar, explícame, por eso que lo estoy haciendo. Quiero recordar nada más. ¿Puedes? Bueno, hemos explicado el caso. Vamos a proponer otro más. A ver, este. Vamos un poquito más. El enunciado, igual que en el primer caso, vamos también a compartirles por el chat. ¿Qué nos dice? Calcular la velocidad de un móvil que recorre con MRU una distancia de 30 metros en un minuto. Bien, igual que en el caso anterior, les voy a dar 5 minutitos. Desarrolla su paciencia, su tiempo. Y los demás compañeros, por favor, no intervenir con el micrófono, que pasen los 5 minutos, ¿ya? Porque algunos compañeros escuchan que alguien da el resultado y como que se les deprime o se sienten mal. No, no es una olimpiada. Cada quien a su ritmo intente hacerlo, ¿ya? Si no ha logrado terminar después de los 5 minutos, tranquila o tranquilo, viendo acá nuevamente cómo se resuelve, creo que se aclararán las dudas. Vamos, 5 minutos. A los compañeros que se han quedado a medio hacer, apuntamos los datos. Acá nos dice que la velocidad del móvil, es más, miren, aquí hay un dato curioso. En el enunciado ya nos dice que es MRU. Entonces ya no hay nada que pensar ahí, ¿verdad? Directamente es MRU. No todos los casos que ustedes van a encontrar, si son más curiosas o curiosos y deciden investigar más, no todos los enunciados tienen eso. O sea, directamente le dicen, esto es un MRU, esto es un MRV. No, no. A veces están inmersos los datos ahí y es el propio alumno quien debe inferir en qué tipo de movimiento está. Muy bien, apunto los datos entonces. Nos dicen que calculemos la velocidad, ojo, acá es la velocidad, no lo sabemos, de un móvil que recorre 30 metros, 30 metros, en un tiempo de un minuto. Ahí está, un minuto. Bien, entonces la velocidad es igual a espacio entre el tiempo. Podríamos nosotros directamente despejar o sustituir los valores, ¿no? El espacio es 30, el tiempo es un minuto, entonces saldría 30 metros por minuto, ¿verdad? Pero generalmente, como decía al inicio en el resumen teórico, generalmente se mide la velocidad o en metros por segundo o en kilómetros por hora. No es que, profe, yo he visto por ahí que también miden en metros por minuto, en milímetros por segundo. Sí, hay casos especialísimos, sobre todo en esos libros de razonamientos o de preparación para postular a institutos o universidades. Pero no es el objetivo del curso, ¿ya? Entonces, por cultura general sabemos de que un minuto tiene 60 segundos, ¿no? Muy bien, pues vamos a trabajar con ello. La velocidad entonces es igual a 30 metros entre 60 segundos. Muy bien. Aquí vamos a sustituir, nada, aquí es eliminar ceros con ceros, tercia 1, tercia es 2. Fíjense que aquí no se elimina ninguna magnitud, al contrario, que son parte del resultado final. Entonces quedaría 1/2 metros por segundo. O si la alternativa no está en fracción, está de repente en
en número decimal, al dividirlo obtendríamos 0,5 metros por segundo. Y listo. Ahí está el resultado. ¿Alguna pregunta? Ya lo mandé al chat. Muy bien, excelente. Ahí está el resultado. Fíjense que siempre hay que tener la paciencia de leer detenidamente, de copiar los datos, escribir los datos. Y si a veces nos cuesta un poquito interpretarlo, tratar de dibujarlo, ¿no? Porque a veces cuando uno intenta construir el gráfico de un enunciado matemático o físico, comprende mejor el tema, ¿ya? O comprende o razona mejor el caso. Sé que estos son relativamente sencillos, ¿ya? Pero a veces hay, si ustedes se topan por ahí en una página web, a veces hay casos pues son endemoniadamente complejos, ¿no? Y que invitan incluso a desarrollarlos con varias ecuaciones. No, no es el objetivo del curso. Vamos entonces al siguiente caso, esta vez ya vamos avanzando en el otro tipo de movimiento. Atentas, atentos con este enunciado. Nos dice lo siguiente. Hallar la velocidad final de un móvil si éste parte con una velocidad inicial de 50 metros por segundo. Al cabo de 4 segundos y tiene una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Bueno, aquí fijo de que es un caso de MRUV. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Carambas, porque nos están pidiendo, primero, que calculemos la velocidad final. Nos dan el dato de velocidad inicial. Nos dan el dato de la aceleración. Pues fijo, es un caso de MRV, perdón. Apuntamos los datos. La velocidad final, ¿no? Si se han estado atentas o atentos, que lo representábamos por V2, eso nos piden calcular, ¿no? La velocidad inicial, que lo representamos por V1, nos dice el enunciado que es 50 metros por segundo. El tiempo, que acá lo representamos por 4 segundos. ¿Ok? Y la aceleración, que acá lo representamos por 1 metro por segundo al cuadrado. Bien, ahora de esto nosotros debemos determinar cuál de estas ecuaciones utilizar. Mira, acá se han borrado los números. Esta es la ecuación 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál utilizaríamos según sus criterios? El 4, pero en el 4 no tenemos la aceleración, mírenme. Y aquí sí tenemos la aceleración. Y además el 4 es para calcular el espacio y no nos piden calcular espacio. Correcto, la ecuación número 1, ¿cierto? Es la ecuación número 1, porque no nos dan el espacio, pero sí nos dan la velocidad inicial, nos dan la aceleración y nos dan el tiempo. Entonces, esa es la ecuación que vamos a utilizar, ¿no? Lo copio acá, velocidad 2 es igual a velocidad 1 más, lo utilizo el positivo porque el cuerpo está experimentando un incremento de velocidad, más la aceleración por el tiempo. Hay que observar, fíjense, que la medida del tiempo en la velocidad, en la aceleración y en el mismo unidad de tiempo es el segundo, lo cual invita a sustituir directamente los valores de las variables. No hay necesidad de hacer conversiones. Vamos, velocidad 2 es igual entonces 50 metros por segundo, la velocidad 1, más la aceleración que es 1 metro por segundo al cuadrado, por el tiempo que es 4 segundos. Según las operaciones combinadas, primero debo desarrollar la multiplicación. Entonces, segundo al cuadrado, si ustedes recuerdan,
es lo mismo que decir segundos por segundos, ¿verdad? En matemática, bases iguales, se escribe la misma base y se copian, se suman los exponentes. Entonces, uno de ellos se anula, ¿sí? Entonces queda velocidad 2 igual a 50 metros por segundo 54, profe. más 4 por 1 es 4 metros por segundo. Acá al final obtenemos 50 más 4, 54 metros por segundo. Es el resultado de la velocidad final de este enunciado. 54. ¿Alguna pregunta? Bien, para concluir, vamos a proponer un caso similar, exactamente no igual. Ahí está. Voy a compartirles por el chat. Y nos dice hallar la velocidad final de un móvil si este parte con una velocidad inicial de 60 metros por segundo al cabo de 12 segundos y tiene una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Igual 5 minutitos para intentar desarrollarlo. Perdón, no te escuché, no te entendí bien, se entrecorta. No es justo, pero yo estoy haciendo tanto lo mejor de mí y me adelanta. Me siento mal. Bien, el enunciado nos dice prácticamente parecido al anterior, ¿cierto? Entonces, vamos nosotros copiando los datos. Nos piden velocidad final, que lo estamos representando por V2. Esto no tenemos. Velocidad inicial por 60 metros por segundo. El tiempo, 12 segundos. Y la aceleración, 2 metros por segundo al cuadrado. Es el mismo caso parecido al anterior, ¿verdad? Entonces la velocidad 2 es la ecuación, velocidad 1 más la aceleración por el tiempo. Velocidad 2 entonces es velocidad 1, 60 metros por segundo, más la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado por el tiempo que es 12 segundos. Sabemos que acá se anulan los segundos, pero queda una unidad. Queda 60 metros por segundo más 12 por 2 es 24. 24 metros por segundo. Al sumar, efectivamente, coincide con el resultado de los compañeros. 84 metros por segundo sería el resultado, ¿no? La velocidad final de este caso.